Principalmente porque no ha existido una estrategia concreta sobre este fenómeno. Ahora sí estamos en la comunicación con Frank Casas, experto en seguridad ciudadana. Señor Casas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes y feliz año también a toda la familia Exitosa y a su público. Encantado de servirles. ¿Tiene usted un estimado de a cuánto podría incrementarse esta cifra de 20,000 casos de denuncias por extorsión si sumamos aquellas situaciones donde la víctima no denuncia o termina pagándole al extorsionador? Sí, mira, el ritmo de crecimiento en general de todos los delitos se ha acelerado, ¿no? A partir digamos, del retorno de la pandemia, ¿no? A un crecimiento exponencial que ha pasado, de acuerdo a los datos del INEI, ¿no? De una tasa de victimización del 18%, y ahora estamos en el 30%. Hay un incremento sostenido, una curva hacia arriba muy pronunciada, que no se había visto en tiempos anteriores, ¿no? Lo que determina que en todos los delitos, especialmente los delitos violentos, este incremento está muy asociado al crimen organizado, ¿no? Específicamente estamos hablando de homicidios asociados al sicariato, a la extorsión y a otros delitos violentos, ¿no? Y sobre ello, todavía no existen los datos más actualizados, seguramente el INEI lo va a reportar durante los meses de febrero y marzo. Es posible que un gran porcentaje de estas denuncias se conviertan en, digamos, ya un dato corroborado, ¿no? Lo que significaría un crecimiento de poco más del 15-20% respecto a lo que hemos visto en los años anteriores. Claro. En términos concretos, el delito violento ha crecido de manera muy sostenida, sí, y no ha habido manera de replegarlo hasta el momento. Por eso le preguntaba si usted maneja la información de una proyección de cuántos casos realmente se hablaría en el tema de extorsión por encima de las denuncias que se hacen, porque una cosa es que de 5 personas, 2 vayan a denunciar y las otras 3, 2 paguen al extorsionador y una simplemente cierre su negocio. Pero los 2 que han denunciado no son los únicos. Hay otros casos más. ¿Tiene más o menos una proyección de cuántos casos realmente podría hacerse en el registro oficial como en el subregistro? Pero es muy difícil porque en principio hay que esperar a que el proceso de denuncia termine en una investigación concluyente y una sentencia, y usted sabe cómo se demora a veces el sistema de justicia. Pero sí hay que tener en cuenta, usted lo mencionó, que solamente el 15% de los peruanos denuncian algún delito, ¿no? Y estamos hablando de un delito como la extorsión, en la que por lo general las personas no tienden a denunciar porque sienten que ponen en riesgo su vida o porque no tienen confianza en el sistema de justicia, ¿no? Entonces es muy probable que incluso ese 15% se reduzca y solamente sea el 10% de aquellas personas que están denunciando este delito, ¿no? Lo que hace ya un delito bastante grave, pero no solamente grave en términos de la coyuntura, sino que es muy probable que este delito sea recurrente desde hace muchos años atrás. Recordemos que la extorsión no es nueva en nuestro país, ¿no? Si ya recordamos hace 15 años, en ciudades de la costa norte de nuestro país, llámese Trujillo, Piura, Tumbes, la práctica de extorsión es muy extendida y uno puede caminar por las calles e identificar, por ejemplo, figuras digamos, que pegan los ciudadanos para demostrar que están ya pagando cupos a un extorsionador o a una banda organizada, ¿no? Entonces es un delito de bastante recurrencia hace muchos años, solo que ahora, ¿no? El gran problema es que estamos viviendo un contexto en donde hay una caída de nuestra economía y las personas ya no están resolviendo por sus propios medios porque ya no tienen cómo hacerlo, ¿no? Pero ese es el gran problema, no necesariamente porque el sistema de justicia se ha visto rebalsado, sino simplemente nunca ha funcionado para poder generar seguridad a estas víctimas, ¿no? Bueno, y no es un secreto a voces, tampoco una práctica de xenofobia el mencionar que este tema de la extorsión se incrementó a consecuencia de la migración extranjera, sobre todo la venezolana aquí en el país. ¿Qué falló? ¿Qué es lo que falló para usted, señor Casas, en las políticas públicas como para que en estos momentos estemos registrando ese disparo de 4,000 hace 2 años a 20,000 casos denunciados por víctimas de extorsión? Principalmente porque no ha existido una estrategia concreta sobre este fenómeno, porque también hay un cierto nivel de desconocimiento de su práctica regular, ¿no? Hay que entender de que este tipo de delitos como la extorsión tiene como, digamos, elemento central
la aparición de ciertos mercados, o ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata, pero también de mercados informales, digámoslo así, ¿no? Y para que este delito funcione hay una serie de factores que hay que controlar. Por ejemplo, en principio, las armas, las municiones y los explosivos, ¿no? Que vienen del contrabando, sí, sin duda, pero también muchas veces del mercado legal que luego se pierde. La pregunta es, ¿qué ha hecho SUCAMEC para controlar esto? ¿Qué estrategia de control de armas de fuego tiene la SUCAMEC que está funcionando? Absolutamente ninguno. En segundo lugar, tiene que ver con justamente este gran mercado negro de celulares y de venta de chips en el mercado informal que facilitan la comunicación, ¿no? En nuestro país es muy fácil conseguir un celular robado sin necesariamente brindar tus datos y mucho más, sobre todo las líneas telefónicas, con cierto nivel de complicidad, hay que decirlo, de las operadoras, ¿no? Es muy fácil tener, si quieres, 3.000 líneas sin dar tus datos y tú con esa herramienta poder extorsionar desde la prisión o desde cualquier parte de nuestro país. Es muy sencillo. Y en tercer lugar, la información de la víctima. Todos los días sufrimos los ciudadanos de llamadas, por ejemplo, de operadoras o de servicios que no lo estamos solicitando. Nuestra información está disponible, ¿no? Y hay un problema muy claro de las instituciones que son responsables de vigilar los datos personales, RENIEC, entre otras instituciones. Entonces, tenemos una serie de factores que hacen fácil el delito, y en nuestro país es muy sencillo realizarlo, y si no lo estamos controlando, si solamente nos concentramos, que es importante la investigación criminal de la policía y de sus herramientas de inteligencia para poder controlarlo, pero si no controlamos los factores preventivos, el delito va a continuar, digamos, funcionando. Entonces es necesario tener esa mirada más holística, mucho más amplia del fenómeno para poder trabajar en base a una estrategia. Pero también es recurrente, ¿no?, que desde hace muchos gobiernos, no solamente esto, la estrategia ha estado ausente, ¿no? Son básicamente gobiernos que han planteado medidas efectistas como el estado de emergencia que tenemos evidencia de que no sirven absolutamente para prevenir el delito, ¿no? Por ejemplo, cuando este tema de la extorsión comenzaba a cobrar fuerza como modalidad criminal, el gobierno dispuso instalar bloqueadores de señales de telefonía móvil en ciertas cárceles, pero eso tampoco funcionó. ¿Qué es lo que falla en el sistema público mismo cuando intenta implementar políticas preventivas o políticas que solucionen un problema de criminalidad? Mira, hay dos cosas que son elementales. Me pongo una analogía para que las personas lo entiendan bien. Cuando nosotros estamos enfermos y vamos al médico, lo primero que hace el médico antes de recetarte algo es te pide tu diagnóstico o te saca radiografías, pruebas para entender lo que tienes, porque los problemas complejos se tratan así, con evidencia. En nuestro país, en la mayoría de las políticas de seguridad ciudadana son muy reacios a generar evidencias, a investigar para luego tomar decisiones. Es como que ya existiese una varita mágica que todos los problemas de la violencia, del delito del robo y hurto de su celular, del sicariato, se tratan con la misma receta, como si todo sirve para todo, ¿no? Entonces, al no tener, digamos, evidencia sobre ello, obviamente vamos a recurrir a cualquier idea, digamos, común y pensar de que eso va a solucionar. Estoy hablando, como por ejemplo, los casos de los estados de emergencia. Pero por otro lado, porque también hay mucha corrupción, ¿no? La impunidad es bastante amplia, entonces podemos, entre comillas, pensar en la adquisición de grandes herramientas tecnológicas como los bloqueadores que estás mencionando, pero si dentro del sistema penitenciario todavía permanece la impunidad, la corrupción, la complacencia, la tolerancia a ciertas prácticas informales, ilegales por parte de las autoridades, evidentemente esto no va a servir absolutamente para nada, ¿no? Tampoco en nuestros gobiernos hace muchos años no hay ningún tipo de estrategia con respecto a la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia. Ya no se habla hace más de 5 años atrás, cuando menos, ¿no?, de la reforma del sistema penal. Entonces, básicamente, somos un Estado permisible a este tipo de prácticas y por eso que muchas de las estrategias que se puedan plantear con buena fe absolutamente resultan, ¿no? Claro, y estamos hablando cuando la extorsión estaba siendo operada desde las cárceles, con mayor fiereza. Ahí estaban los cabecillas, dijeron, entonces, ¿esto cómo lo acabamos? Bloqueando las llamadas telefónicas desde las cárceles. Listo, solucionada la situación y tranquilizada la población, cosa que no pasó. Ahora hemos saltado la estrategia de endurecer las penas. Perfecto, dicen las autoridades, el principal delito que se comete es el robo de celulares. Elevamos las penas hasta 20 años por robo de celular.
Y a la par de ello modificamos el tema migratorio para que en tiempo célere, 24 horas, 48 horas, el delincuente, el extranjero, indocumentado, aquel que se encuentre capturado en flagrancia, inmediatamente, mediante un proceso célere de forma administrativa de migraciones, sea expulsada esta persona. Pero ¿realmente esas medidas van a surtir efecto? El endurecer la pena frente al robo del celular, el hecho de expulsar a una persona en tiempo récord de manera administrativa, ¿son medidas eficientes, comparables con realidades de otro país que padecen lo mismo que nosotros? Claro, lo que te dice la evidencia justamente comparada es que este tipo de acciones que realiza nuestro país son acciones de manera aislada. A mí me parece correcto que nuestro Estado tome decisión para ordenar el sistema migratorio, por ejemplo, entre otras cosas, para expulsar a aquellos ciudadanos que han entrado de manera irregular y tampoco no tienen una, digamos, permanencia que uno pueda monitorear con cierto nivel de confianza de que están realizando actividades legales. Eso está perfecto, pero eso sirve justamente para ello, para el sistema migratorio. ¿Cómo ello va a impactar al sistema de seguridad? Digamos, si tú no planteas una estrategia, probablemente esa acción no esté impactando en absolutamente nada en la lucha contra la criminalidad, porque para ellos necesitas un horizonte, un objetivo muy concreto, ¿no? Entonces, insisto en la lógica de la evidencia, ¿no? Podemos plantear un montón de acciones, como el hecho de imponer más penas duras, ¿no? Ya, pero, digamos, la imposición de penas más duras serviría en la medida de que el delincuente va a pensar 2 o 3 veces y va a decir, no, entonces prefiero yo quedarme en mi casa, aun cuando no tenga los recursos económicos porque le voy a tener miedo al Estado. No, así no funcionan los delitos, ¿no? Justamente porque detrás de todo ello hay un fin económico, hay un fin material. El delincuente va a estar dispuesto, si tú le quieres imponer 50 años de pena. Hace más de 300 años una disciplina llamada la criminología se determinó justamente que la imposición de penas más duras no necesariamente reduce los delitos, porque los seres humanos vivimos en sociedad y la sociedad se comporta de una manera mucho más compleja, ¿no? Requerimos medidas de ese nivel, ¿no? Medidas, estrategias que respondan a problemas complejos, y problemas complejos implica obviamente un sinfín de acciones multidisciplinares, pero también de una articulación muy importante de instituciones, ¿no? No solamente debemos echarle la responsabilidad en la Policía Nacional, es un actor importante, sobre todo para la investigación criminal, pero la policía no tiene necesariamente, o es el único actor responsable de la prevención del delito, ¿no? Hay otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? En el caso de los mercados de chips y de venta de celulares en el mercado ilegal, ¿qué está haciendo Citel para regular eso? ¿Qué está trabajando Citel con las operadoras de telefonía para parar la venta de chips en el mercado informal? Entonces son sectores económicos que tienen una función importante para la lucha contra la delincuencia, solo que muchas veces tienden a ponerse de lado porque, claro, no les interesa mucho trabajar en un aspecto que es mucho más complejo y que requiere de medidas de un Estado fuerte, ¿no? Requiere de un liderazgo fuerte que hace tiempo que en nuestro país no existe. Claro, y usted acaba de mencionar algo importante, señor Casas, el tema de la investigación de la criminalidad, que tiene que darse de forma eficiente y con gente capacitada para liderar y para ejecutar. Las políticas públicas la determina no la policía, la determina el gobierno, y tienen que designar a gente idónea para esas funciones. Pero ¿cómo tomar medidas cuestionables, como por ejemplo la que acaba de publicar el diario Perú 21, el día de hoy, donde sostiene que se ha publicado ya los cambios en los altos mandos de la policía dentro de las instituciones, y dentro de ello recordará usted la captura de 2 de los hijos de los Quispe Palomino? Y termina siendo el coronel Max Anguamán el que lideró la captura de esos 2 terroristas. Pero el coronel Max Anguamán ha sido retirado del cargo de la jefatura de la Dirección contra el Terrorismo. Él estaba al frente de la Direcote y lo han removido, lo han sacado, no lo han ratificado, y tampoco sino para el general. Lo han removido del lugar. A la par de ello, el coronel Víctor Reboredo también está dejando el cargo de jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI. Y el coronel Reboredo estaba liderando sobre todo la lucha contra esta banda criminal organizada del Tren de Aragua. Incluso se maneja por información policial revelada a través de la delación de un criminal que Wanda del Valle, la pareja sentimental del abatido o maldito Cris, ya todo el mundo sabe de quién se trata, le puso precio a su cabeza. $40,000 para quien mate al coronel Reboredo.
Pero el coronel Reboredo no ha sido ratificado al frente de la División de Misiones de la DIRINCRI, sino que lo han removido para que lo manden un curso, para que haga un curso de gestión pública. Este tipo de decisiones, ¿cuánto daño hace a la institución? Muchísimo, ¿no? Y se mantiene la inercia del desorden institucional que afecta desde hace muchos años a la Policía Nacional del Perú, y que, digamos, este gobierno también se está poniendo de espaldas, de lado, porque no tiene mucho interés de justamente ordenar. Porque para ordenar requieres muchas veces pelearte, ¿no? Y, digamos, tener liderazgo, pero este gobierno obviamente no las tiene, ¿no? Entonces está claro de que los ejemplos que tú me has dado es un claro ejemplo en donde, por supuesto, que la policía tiene una práctica recurrente de, digamos, de hacer los cambios para el bien de la institución. Ahí no hay ningún tipo de problema de determinar sus ascensos. El problema es cuando, digamos, no hay un criterio coherente, ¿no? Que, digamos, permita de manera transparente definir que esos cambios justamente van a impactar de manera positiva en su organización para enfrentar los grandes retos que tiene, tanto en orden como en seguridad. Eso no existe, ¿no? Entonces, los ejemplos que tú me has dado, yo le añadiría uno más, ¿no? Sobre todo aprovechando este tipo de cambios, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, a estos coroneles los envían a estudiar, ¿no? Hacen su posgrado, e incluso yo he visto ejemplos de muchas personas, muchos coroneles que ni siquiera han terminado de graduarse y ya les están dando de baja. Es decir, el Estado les paga un estudio, entre comillas, para aprovechar de que luego ellos puedan aplicarlo dentro de sus funciones, pero incluso luego les puede dar de baja, con lo cual está claro que no existe un criterio técnico. Todo se maneja de una manera bastante ambigua, con poca claridad, y eso se supone que lo que se buscaba con el plan Mariano Santos que se elaboró por las propias bases de la Policía Nacional era romperlo, porque sobre esa base el policía priorizaba otras cosas para ascender, ya no sobre la base del mérito necesariamente, sino sobre la base de muchas veces la corrupción o de prácticas informales, del apadrinazgo, entre otras cosas. No, entonces, si no hay un orden, la policía no va a funcionar de manera correcta. Con el caso del general Anguamán hay un adicional, ¿no? El adicional es que justamente el general, que ascendido por sus propios méritos, estaba detrás de la investigación de muchos actores políticos, muchos de ellos aliados del gobierno, en todo caso con cierto nivel de vínculo con gobierno, como era el congresista Guillermo Bermejo, ¿no? Entonces, en política muchas veces no hay digamos, no hay acción sin tener una razón, ¿no? Entonces, usted considera, señor Casas, que estos cambios, sobre todo el caso del general Anguamán, esto va de la mano con la intención de evitar que continúen con la investigación de políticos vinculados al tema terrorismo, narcotráfico? Es probable y hay que investigar sobre ello, y porque esto no es nuevo. Ya la salida del general Anguamán ya se estaba, entre comillas, discutiendo hace varias semanas atrás. No es un tema nuevo, no parece que haya un criterio técnico. En todo caso, el sector interior nos tendría que comunicar a los ciudadanos cuál es el criterio técnico que se ha tomado justamente para sacar a una persona que ha tenido mérito, que ha encontrado resultados, y que ahora los está cambiando a otro ámbito, ni siquiera del fuero policial, sino para llevar a cabo un curso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el criterio para poder tomar esa decisión? Eso es lo que nos tiene que comunicar de manera transparente. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada.